dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí nos asegura que ya nos libró de las tinieblas y que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por él, por Cristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. Aquí es algo muy interesante, porque aquí nos muestra que Cristo Jesús, lo que hoy conocemos como Cristo, como el ungido, ya existía desde antes de que la tierra fuese. Porque dice que todas las cosas que están en el cielo, Él las creó, Cristo. Y que todas las cosas que están en la tierra también Él las creó. Así que Cristo es antes de la tierra y después de la tierra. O sea que antes de que María lo pariera a Jesús aquí en la tierra, Él ya existía. O sea que Él tenía un origen celestial, divino, desde antes de nacer en la tierra. Y nos dice también que por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y están en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas existen. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es que interesante, aquí dice que Cristo es la cabeza, no Pedro, no el Papa, no los santos o los apóstoles, dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por Él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Dice, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Interesante. Es decir, que no nos hace santos y sin mancha por medio de ritos, por medio de liturgias, por medio de Eucaristías, sino que nos hace santos y sin mancha por medio de la muerte de su cuerpo. Y nos hace, dice, santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Es decir, que la obra de Cristo es una obra presente, no futura, es una obra presente en la vida de los creyentes. Es decir, que si usted es de Cristo, usted ha participado de ese sacrificio que Cristo hizo una vez y para siempre, como dice el apóstol Pablo a los hebreos, que Cristo murió una vez y para siempre. Sacrificio perfecto por medio del cual purifica, santifica, perfecciona a los que creen, a los que lo reciben. Entonces, no hay necesidad de repetir la muerte de Cristo, no hay necesidad de celebrar y de practicar una ceremonia, puesto que la muerte de Cristo limpia todo pecado, una vez y para siempre. Sacrificio perfecto, que limpia y santifica a todo aquel que lo recibe. ¿Y qué pasa cuando usted lo recibe? Dice que usted viene a ser santo, sin mancha, e irreprensible delante de Dios. Dice, si empero permanece fundado y firme en la fe. En la fe, no en los ritos, no en las tradiciones religiosas, sino en la fe. Sin movernos de la esperanza del Evangelio. Es decir, sin salirse de lo que dice el Evangelio, cumpliendo lo que dice el Evangelio, viviendo conforme al Evangelio, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Y nos dice a continuación, dice, pues ahora me gozo, dice Pablo, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo dice que es la iglesia, es decir, todos los que conforman
la Asamblea Santa, la reunión, la convocatoria santa, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales hizo Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre las gentes, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Mire qué hermoso, dice que el propósito de la enseñanza del Evangelio es que usted sea perfecto en Cristo. Por eso usted puede encontrar o puede darse cuenta que en la religión no le aseguran su limpieza, su perfección. Al contrario, le aseguran que usted es un hombre pecador, un hombre que está en deuda con Dios siempre, porque no puede dejar el pecado, no puede dejar la maldad. Cuando aquí en la carta de los Colosenses, San Pablo asegura que Cristo Jesús hizo un sacrificio perfecto y que Cristo Jesús, a través de la fe en su nombre y en el Evangelio, usted es un hombre santo, irreprensible, perfecto, cosa que niega la religión católica y todas las demás religiones. Todas dicen que nadie es perfecto, que todos son pecadores. Yo diría que entonces en vano murió Cristo. Si Él no cumple, no logra libertar a los hombres de su pecado, pues entonces por demás murió. Si Él murió para libertar al hombre del pecado y la maldad, pues entonces deberían de estar ustedes limpios, libres, viviendo una vida agradable y perfecta. Pero ¿por qué no se logra esa libertad? ¿Por qué no se logra esa condición? Porque le han hecho poner su confianza en mentiras, en engaños, en supersticiones religiosas. En vez de poner su confianza en la palabra de Dios, que es la verdad. Por eso la Iglesia Católica se niega a permitirle a usted leer la Biblia por su cuenta. Y le hace creer que usted no puede leerla, porque los únicos que pueden entenderla son los sacerdotes. Pero aquí nos dice que el misterio estaba oculto desde siglos y edades, ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son los santos? Dice que los que creen en Cristo, los que han aceptado el sacrificio, los que han sido lavados en la sangre de Cristo y que son santificados, perfeccionados, que están sin mancha y sin contaminación. Perfecto, en Cristo. Pero ¿por qué no se alcanza esa perfección? Porque está usted siguiendo una fantasía, un rito, un mito que no tiene nada que ver con Cristo. Cristo no es una galleta, Cristo no es una liturgia, no es una ceremonia. Cristo dice que es la palabra de Dios, la palabra de Dios que traiga fe, porque nos dice que nosotros somos santos, irreprensibles delante de Dios, si permanecemos en la fe y en la esperanza del Evangelio. La fe que hace posible que usted permanezca libre de pecado es la obediencia del Evangelio. Cuando usted lee el Evangelio, conoce el Evangelio, Dios asegura, dice que Él graba esa palabra en su corazón y en su mente para que no peque contra Él. Pero usted no lee la palabra de Dios, usted tiene grabado en su mente cuando usted oye de la religión, lo que le cuentan los mitos. Por eso es necesario, y Cristo nos dice y nos ordena que leamos las Escrituras incansablemente, porque en ellas nos parece que tenemos la vida eterna y esas son las que dan testimonio de Él. Esas son las que nos revelan quién es Cristo, qué es Cristo, qué hace Cristo. Todas las cosas están ahí, en su palabra. Por eso es necesario leerla, conocerla, meditarla. De esa manera se logra lo que no logran las religiones. Yo veía ya ayer que el cardenal dice que México está endemoniado. Yo se los he explicado aquí hace 35 años. Desde hace 35 años les he gritado que México está endemoniado porque son católicos. Han hecho saber que esa religión es la casa de Satanás, la prueba del diablo. Esa religión es la que les han impuesto durante siglos, 500 años de creer en Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira.
cuando la Iglesia Católica le habla mentira, está hablando Satanás en su boca de ellos. Por ejemplo, cuando le dicen que usted es pecador y que usted no puede hacer de pecado, pues están hablando mentira. Porque la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de verdad, dice que usted no es pecador, ni es esclavo de la maldad, porque usted está lavado y santificado en Cristo, y Cristo vive en usted. Dice que Cristo mora en nosotros, que somos su templo, donde Él se manifiesta. Entonces, si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso no lo acepta la religión, porque entonces pierde su poder. Usted le han enseñado que si usted no va a la iglesia, usted es un pecador. Que si usted no obedece lo que le dice el sacerdote, usted es un pecador. Que si usted no cumple con todo lo que la religión le ordena, usted es un pecador, y eso es mentira. Usted tiene que cumplir con lo que dice Cristo. Usted tiene que obedecer lo que dice Cristo. Y lo que dice Cristo está en la Biblia, no está en la religión. Pero ¿por qué no quieren que usted lea la Biblia? En este caso se va a dar cuenta que lo están engañando. Y que lo único que quieren es manipularlo con propósitos verdaderamente ajenos a lo que es la voluntad de Dios y del Evangelio. Entonces cuando usted conoce y sabe y entiende que la palabra de Dios está cercana a su corazón, está grabada en su mente. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos dice que Él va a grabar su palabra para que usted la tenga cercana y nadie lo engañe. Pero si no la lee, usted no la honra, no la busca, pues entonces está en la tiniebla. Es como si estuviera apagada la luz. Y el que tiene apagada la luz no ve, no entiende para dónde caminar. Y si camina, seguramente se tropezará y caerá en algún hoyo. Por eso Jesús nos dice, yo la luz he venido, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea que cuando usted viene a Jesús, usted va a encender esa luz que le va a permitir ver con claridad las cosas que son verdaderas. No va a andar usted siguiendo mentiras a tientas, pensando y creyendo cosas que no son. Cuando usted tiene la luz, usted puede ver con claridad qué es lo que está tocando, qué es lo que está viendo, qué es lo que está sintiendo. No hay problema. Y por eso Jesús nos dice que Él es la luz que vino al mundo, para que todo el que cree en Él no permanezca en tinieblas. Y esa es la Biblia. Por eso dice el Salmo 119, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios? Una lámpara que alumbra nuestro camino. De esa manera no nos equivocamos. ¿Por qué los hombres pecan? Por ignorar los escrituras. ¿Por qué viven en mendicia, en la corrupción, en la miseria, la ruina constante, permanente? Porque no conocen la palabra de Dios, no se guían por la enseñanza de Cristo. Cristo asegura que cuando usted cree en Él, usted viene a ser una nueva criatura. Nueva criatura. Y de las cosas viejas pasadas, todas son hechas. Es decir, que aquello que hace imposible que los hombres vivan en paz, que aquello que hace imposible que los hombres vivan en honestidad, en limpieza, en justicia, en Cristo Jesús, es posible. A través de Cristo Jesús, usted tiene ese poder para ser una persona nueva. De ser un ladrón, un mentiroso, un adúltero, un fornicario, un idólatra, un hechicero, un mentiroso, un borracho, un asesino, deja de serlo. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo le hace entender las condiciones y las consecuencias de todas sus acciones. Cualquier cosa que usted hace de esas que Dios prohíbe y que Dios le asegura que van a traer ruina a su vida, si usted lo analiza y lo examina, se va a dar cuenta que sí. Si usted, por ejemplo, adultera con otra mujer que no es su mujer, ¿qué va a pasar? Va a crear un conflicto, celos, lo va a aborrecer su mujer y lo va a aborrecer el marido de la otra mujer. Y va a tener problemas. Si el marido es un hombre de esos salvajes, el amor va a querer vengarse y va a querer matarlo. O si la mujer es una mujer así también llena de pasiones, se va a llenar de celos y también lo va a matar. Y de eso está llena las cárceles. Y de esas situaciones se dan día con día en muchas partes. ¿De qué? De que los hombres no guardan, no obedecen, viven sin luz, viven sin conocimiento, cometiendo todas las acciones que caracterizan sus vidas y que crean conflicto. Por eso México no requiere de exorcismos. Si eso fuera la solución, ¿por qué no exorcizaron desde hace 500 años a todos los mexicanos? Para que ya no hubiera chamucos así. Hoy no tendríamos PRI, PAN, PRD y esos partidos corruptos. No tendríamos
ladrones, no tengan sinvergüenzas, violadores, abusadores de niños. Pero ¿qué es lo que están hablando cuando hablan México está endemoniado? Pónganme la noticia, ¿no? ¿Qué están hablando cuando dicen que México está endemoniado? México está hundido en la ignorancia. Y están endemoniados, son católicos todos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Dónde reciben a Chamuco? Pues seguramente es su religión, que no de dónde salió. ¿O por qué todo México endemoniado? ¿Por qué? Pero entonces usted tiene que entender que algo está mal. Y si ellos tienen poder para exorcizar a México y echar fuera el demonio, pues lo hubieran hecho hace 500 años. Y lo hubieran hecho allá también en España 1000 años atrás. O lo hubieran hecho en todo el mundo hace 1500 años o 2000 años. ¿Por qué no lo hicieron? Porque es un juego, una burla hacia una burla hacia el ser humano y la ignorancia que hay en sus mentes, la ignorancia que hay en sus corazones. Pero no examinan si los mexicanos católicos están endemoniados, pues quién tiene la culpa, o por qué están endemoniados. El apóstol Pablo asegura en una ocasión, les dice a sus discípulos y les advierte por qué no deben hincarse o rendirle culto, tributo a imágenes. Y dice que los que sacrifican a las imágenes, los sacrifican a los demonios. Los demonios, es decir, las imágenes están los demonios. Pues México está lleno de imágenes, pues está lleno de demonios. ¿Pero por qué está así? Porque no conocieron el Evangelio de Jesucristo. No se lo enseñaron. México está endemoniado y el cardenal Sandoval. Para el cardenal emérito de Guadalajara necesita un exorcismo para dejar al maligno que se manifiesta en juegos como el Charlie Charlie. Eso es lo que es. Seguramente, bueno, podríamos justificar que no está senil, pero este hombre está así desde que lo conozco, puras estupidez habla, y luego se le cita la Biblia y dice que son mentiras, que la Biblia de los protestantes está cambiada. Pues muéstrame que está cambiado, trae tu Biblia, vamos a leerla, pero no está cambiada. Pero esa es la solución que dan. Por eso viene un charlatán que manda a la religión a regalar medallitas milagrosas. ¿Por qué? Porque el pueblo católico está acostumbrado a traer mentiras. Está acostumbrado a traer mentiras. Creen que una medallita lo va a libertar. Y le dicen, es una medallita contra todo. Que empieza por quitarle la foto a los sacerdotes, que empieza por quitar los ladrones a los políticos católicos, sinvergüenzas y seguidores. Empiece por poner en orden a su gente. Y esa es la solución, que le cuelgue una medallita a todo el mundo. Pero son soluciones falsas, burdas, y que las utiliza Satanás para ver qué tan inteligente es usted, para ver qué tan consciente está usted. Si usted se acepta y se acerca y se cuelga el pedazo de tierra, ese pedazo de lámina o de plástico, usted es un idiota completo, está bajo el poder de Satanás y jamás va a cambiar, está feliz. Hasta le va a hacer un milagro. ¿Qué milagro le va a hacer? Pues lo va a mandar al hospital Vila que lo operen los ojos para que se le quiten las cataratas. Entonces usted puede entender que mientras el país está en manos de gente ignorante, de gente enajenada, pues el país va a ser víctima de todos los abusos, de todas las ruinas que está sufriendo. Y nadie se pregunta por qué su virgen no hace nada, su santo no hace nada y su religión no hace nada. Y que por el contrario, cada día más hundidos en miseria, más hundidos en pobreza, más hundidos en esclavitud y más hundidos en vicios y enfermedades. ¿Por qué? Dice la Biblia, un pueblo sin entendimiento perece, un pueblo sin conocimiento cae. ¿Y qué va a caer? Pues en la miseria, la pobreza, en la explotación.
¿Por qué? Porque no tienen inteligencia para obtener y para razonar las condiciones en que viven, la realidad en que están vivos. Por eso en esta tarde yo les invito a que lean la palabra de Dios. No hay otra manera. Yo le iba hablando con grandes. Bueno, aquí yo le he dado el testimonio que tuve una reunión con catedráticos de la universidad, con científicos, con pastores evangélicos y con ateos. Y todos juntos ahí estaban. Hicieron una mesa redonda ahí en el Fondo de Cultura Económica. Y me invitaron. Como tengo 5 años, dicen que soy un erudito, un sagrado de escritura. Entonces me invitaron para hablar y presentar una ponencia y un cuestionamiento que se da ahí sobre la existencia de Dios o la solución o la realidad que tiene la religión para cambiar o para ayudar y mejorar la vida de la gente. Yo lo primero que les dije es que no, la religión no sirve. Se tendieron todos ahí, ¿cómo que no? Hubo que entrar a examinar las causas, los motivos. Y les digo nuevamente, el problema es que las ideologías, por muy elevadas que sean, idealismos, por muy elevados que sean, el hombre se encuentra incapacitado para cumplirlas. Y es tan cínico el sistema, y se entiende por qué. Porque sus religiones les enseñan que son débiles, sus religiones les enseñan que son incapaces, incompetentes, y que no van a poder entender los beneficios que le ofrece el contrato que hace Dios, el pacto que Dios establece con la gente, lo que Dios quiere establecer con la gente. Y entonces se vuelven vanas, se vuelven vanas. No tendremos por ahí el discurso de Chen para la juventud comunista. Hoy estaba viendo un extracto de un discurso que Che Guevara dio para los estudiantes de La Habana, muchos años, allá por el 60 y 62, hubo un congreso de la Unión Internacional de Estudiantes que reunió ahí en La Habana, y el comandante Guevara dio un discurso, un mensaje a los jóvenes de todo el mundo. Y el mensaje es hermosísimo. Haga cuenta que usted está viendo el Evangelio de Cristo, o algo que está basado en el Evangelio, porque habla de perfección, habla de honestidad, habla de esfuerzo, de lealtad, amor a la justicia, y así que les pide a los jóvenes que sacrifiquen los ideales, que luchen por ser ejemplo de honestidad, de inteligencia, de sabiduría. Y es lo que la Biblia dice, pero en Cuba no se llevó a cabo. Después de casi 60 años, 60 años, 70 años que tiene, Cuba es un país lleno de prostitutas, lleno de tipis, de esos hombres que andan vendiendo a las mujeres ahí en las calles a los turistas. La pobreza es extrema, ¿sí? y a pesar de que dicen que tienen educación, que es gratuita, científica, no han superado esas condiciones. No han superado, a grado que hoy Fidel Castro y Raúl Castro conviven con Obama y hablan con los capitalistas y están abriendo la isla a la inversión extranjera. Lo mismo que está pasando aquí. ¿Pero qué quiere decir? Aquí nunca hemos sido dueños de la tierra, aquí siempre hemos estado en manos de traidores. Allá decían que no, que allá Fidel y Raúl eran los líderes, los santones del pueblo, eran los que tenían el idealismo, los que tenían la antorcha del idealismo y de la justicia social. Sin embargo, hoy vemos que no. ¿Por qué traición? Porque les falta capacidad para mantener un sistema funcionando con verdadera libertad, con verdadera justicia y con verdadera igualdad. Y no se puede dar porque los mismos hombres se traicionan. Cuando usted ve la historia, a este lo dejó Fidel Castro abandonado después de que primero lo expulsó, lo mandó a África, sabiendo que había una guerra perdida.
que para hacer una guerra en África, en Angola, había que meterle dinero. ¿De dónde iba a salir el dinero? Y el caso no tenía dinero, está cerrado. Tenía que venir de la Unión Soviética. La Unión Soviética dijo que no. De hecho, la compañera que le pusieron ahí, a Tania, la guerrillera, era espía soviética, era la que denunciaba y decía dónde estaba el Che y qué estaba haciendo. Y el caso lo dejó morir, solo, abandonado, muerto de hambre. Usted lo vio como nosotros tenemos ahí la fotografía del cadáver del Che. Nos metieron un hueso total, muerto de hambre, con los zapatos todos rotos, la ropa toda encarada, porque Fidel Castro no había cumplido que los partidos comunistas de Bolivia eran enemigos, eran como los pinchos de aquí. Decían que eran comunistas, estaban unidos con otros intereses, y entregaron y traicionaron a Che Guevara y que se llevaron. ¿Por qué? Porque la gente no tiene fidelidad para nada. Yo por eso les regalo ese folleto donde digo que la política y la religión son lo mismo, tienen el mismo fin y el mismo propósito y las mismas flaquezas. El político cambia de partido cuantas veces sea necesario, cuantas veces le van a ofrecer beneficios. Y también así pasa con la religión. La religión también cambian de religiones según las conveniencias y las ofertas que le den. Y en ninguna de ellas son fieles, ni en la católica, ni en la protestante, ni en la herética, no, en ninguna, de todas maneras están nomás por interés. A ver qué pasa, qué reciben. Y entonces llega el momento en que usted cae en ese lazo de decir, pues no hay Dios. Cae en el lazo de la ignorancia, decir, no hay Dios, Dios no existe. Porque usted no puede ser un hombre honesto, porque usted no puede ser un hombre íntegro, porque usted no puede ser un hombre santo, o en otras palabras, un hombre perfecto, que no ande haciendo maldad a nadie, ni ande buscando lo que no le corresponde, ni queriendo obtener beneficios ilegítimos. Y ahí es donde yo le comento y le digo, pues solamente Cristo. La única ideología que asegura, el Che decía en su discurso que los jóvenes comunistas deberían de ser, aunque son, deberían de ser, no aseguraba que fueran. Y les decía que ellos deberían de esforzarse para alcanzar esas posiciones exaltadas para ser ejemplo de otros jóvenes que no creían en el comunismo. Eso es lo mismo que dice Pablo y es lo mismo que dice el Evangelio, que los cristianos deben ser ejemplo para que los que no creen en Dios crean viendo nuestra manera de vivir, honesta, y que debemos ser inspiración para otros al ver que vivimos de una manera justa, que no andamos engañando, robando, estafando, explotando a la gente, sino que vivimos honesta, justa, piamente, honesta, justa y piamente. Pero, les digo nuevamente, esto no fue traicionado, fue entregado en manos de los Rangers famosos, las fuerzas especiales, como hoy que tenemos a los cabiles aquí, o a las fuerzas especiales, ya tenemos aquí fuerzas especiales, que se dedican a asesinar, a matar, a torturar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente se traiciona unos a otros, y se venden unos a otros. Así quedó el famoso soñador, el famoso idealista, don Ernesto Guevara. Y así terminó también, y luego lo comparan y dicen, es como Cristo, murió como Cristo. Sí, también Cristo fue traicionado por la religión y por religionarios, manifestando que el corazón de los hombres es malo, está podrido, pero no está podrido porque nacieron malos, están podridos porque nacieron en un sistema engañador, en un sistema de corrupción. Porque el mismo sistema los empuja a esos actos de corrupción. El mismo sistema nos mueve a llevar esa vida miserable de ruina, de destrucción. Pues sí, pero lo traicionaron. Miren lo que dice aquí.
Violencia en Jalisco es culpa del diablo, cuando va a librar. Que se pregunte quién anda haciendo la violencia, de qué religión son. Se pregunten. Por eso hay necesidad de que usted piense, que usted razone, que usted entienda cuál es su condición, por qué está en esa condición tan miserable. ¿Era porque está endemoniado, dice el cardenal? ¿Cuál será la causa de que esté en esa condición? ¿Será el diablo? Él comentaba algo muy clásico y muy básico. Él decía que nunca ha habido una denuncia en la Procuraduría General de la República que algún niño haya llegado con sus padres a decir que el diablo lo violó. Nunca. Hay un montón de denuncias que están ahí almacenadas y guardadas sin darle seguimiento, donde se acusa a los sacerdotes de violar a los niños. Y los niños dicen: el sacerdote me violó, el padrecito me violó. Entonces eso que el diablo viola no es cierto, que el diablo hace violencia es mentira. Son los hombres enajenados, corrompidos por la maldad y el ejemplo malo que han visto en sus religiones, en sus religiosos, en sus practicantes, como el hombre se quedó ahí en la ruina total. El diablo lo trae así, ¿no? Es ignorancia, su falta de educación, su falta de conocimiento y su falta de entendimiento de la verdad. Es muy fácil entender eso. Pero mientras la gente siga siendo víctima de la manipulación ideológica o de la libertad mental, su libertad mental sea coartada, condicionada, pues va a seguir siendo usted parte de esa institución y va a seguir siendo parte de ese juego sucio, de ese círculo vicioso, que le va heredando a sus hijos una y otra vez. Se la va heredando a sus hijos. Lo que usted es lo que les enseña a sus hijos, es el ejemplo que les da a sus hijos. Y de esa manera, la religión y sus demonios, ahí sus líderes, se aseguran el éxito y la permanencia. Mientras haya corruptos, pues hay todo el mundo se justifica. Como le dicen eso, usted es un pecador. Porque no importa que usted peca, se arrepienta. Y se arrepiente y se confiesa, ya hace penitencia y ya está libre. Pero, ¿por qué le estoy diciendo eso? Se puede pecar cuantas veces quiera, pero asegúrese que va a arrepentirse. A decir de la lengua por fuera: me arrepiento, Padre, me arrepiento por Dios. Y ya, creo que con eso la librar. No. El apóstol Pablo asegura y dice: de lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es decir, que si hiciste mal, vas a poder mal. Y mucha gente dice: no, pero que ya me perdonó Dios y ya hice penitencia. No, esa no te puede perdonar. Dios dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. No dice que es salvación, Dios misericordia y perdón. No. ¿Y por qué Dios no asegura perdón para los pecadores que se dicen creyentes? Porque dice que Él murió en la cruz para limpiarte de todos tus pecados, y que sufrió el vituperio y el sufrimiento y bajó los infiernos para libertarte a ti de la condenación, de tal manera que no tuvieras que ser esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque una vez que has sido lavado, ya no tienes más conciencia del mismo. Y tienes la naturaleza divina, has nacido de nuevo. Ahí en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, mencionan eso del nacimiento de nuevo. Sería bueno que lo leyera para que veas qué es lo que dice Jesús acerca de cómo se libra un hombre de la condenación y la miseria. Y si es necesario nacer de nuevo. Si no nacieres de nuevo, que no verás el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo, y nos dice que hay que nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu de Dios. Pero no dice agua de él. No dice que su palabra es una fuente de agua viva. Su palabra no nos dice que dejen ellos que querían ser ahí. Eso no quita nada. Si eso fuera cierto, se quitaron el pecado original, el único pecado que se cometió al principio y que los hombres, y que está registrado en la Biblia,
que fue la causa de toda la perdición y toda la corrupción que se vive en nuestros días, es la desobediencia que hizo Adán y Eva, la desobediencia. Y el sacerdote dice que cuando te bautizas te quitan el pecado original a tus hijos, es decir, le quitan el pecado de rebelión, de desobediencia. Pues todos los católicos serían obedientes a morir. Para Dios no lo son, ni siquiera para sus mismos gentes, menos para Dios. ¿Pero por qué le crees? Que necesitas bautizar al niño cuando el niño no tiene ningún pecado, ni siquiera tiene cerebro, está en formación. Si tú buscas información ahí en internet para que veas cómo se da el desarrollo de los niños y cómo después de que nacen, cuánto tiempo dura la formación de su cerebro, que nacen en proceso, y por eso es tan importante la alimentación de la madre y de los niños cuando nacen. Y por eso es necesario que la madre les dé pecho para que reciban todos los nutrientes que se requieren para que dentro de esa cabeza se forme el cerebro completamente. Pero la religión ha florecido y florece donde hay ignorancia. Donde hay ignorancia, ahí hay religión. Ahí hay fanatismo y ahí hay conflictos religiosos. Por la ignorancia. Entonces se requiere que usted verdaderamente vaya al conocimiento de la verdad para que pueda ser libre. Jesucristo asegura y dice que si usted permanece en Él, en su enseñanza, usted es verdaderamente su discípulo. Conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Conoce la verdad. Ya Dios, ahí en sus enseñanzas de la Biblia, Jesús le enseña que usted tiene poder y potestad para vencer al enemigo. Fácilmente. Es bien fácil vencer al enemigo. Facilísimo. ¿Por qué? Porque no se requiere existencia, sacrificios y demás cosas. Cuando el diablo viene o cuando hay una tentación o alguien lo quiere engatusar haciéndolo cómplice de la maldad, lo único que usted tiene que hacer es hacer un ejercicio de calistenia. Lo único que necesita es mover su cabecita así a un lado, para otro. Y que échate una, no me calma el paro, que vamos a estas fiestas, que vamos a robar a aquel. Ya, está metido Satanás, no vas. Ay, sí señor, ayuda. No, más dile que no. No, ya se acabó. Mueve tu cabecita y se acabó el problema. Pero mientras tú en vez de mover tu cabecita, le pones atención y de cómo me toca, vas a estar con el niño verde y tanto no va a nada. Pues entonces vas a caer en el lazo del mecanismo. Pero ahí en la Biblia vas a encontrar todo lo que necesitas para dejar toda esa vida miserable, todas esas situaciones vergonzosas y obtener verdaderamente lo que Cristo Jesús llama una vida abundante, una vida feliz. Yo le comento también, dice mucha gente, los pobres, eso. Bueno, la pobreza no es algo, no debería ser natural, ni debería ser algo que se hereda. Pero ¿por qué hay pobres en la tierra? Porque hay injusticia. Entonces hay pobres, porque hay injusticia y porque hay ignorancia, que la educación se le niega al ser humano, se le permite que él vaya caminando como un ciego, como un loco, haciendo lo que mejor le parezca, y hay consecuencias bastante trágicas.